es, bueno, calcular un momento de inercia. Ya, bueno, es una demostración. Bueno, me pide demostrar de un cuarto de circunferencia respecto al eje X. El ingeniero casi siempre suele meter, bueno, aquí no es un cuarto de circunferencia, perdón, esto es, a ver, una me dice no, sí, la siguiente porción circular. Cuando dice porción circular puede referirse a un pedacito nomás, ¿ya? O también puede referirse a un cuarto de circunferencia, un medio. Hay que especificarle bien eso, ¿no? Que no especifica. Bien. De todas formas, cuando ustedes tienen estos tipos de ejercicios, ya esta parte de aquí que si siempre es lo mismo. En toditos los ejercicios donde se pide tanto calcular centro de gravedad, momento de inercia, momento estático en una porción circular, o sea, incluso si es que fuera en la mitad una circunferencia o directamente toda una circunferencia, en toditos, ya en todos viene esto, se repite lo mismo, ya, esto incluso lo he explicado en una clase anterior, ¿no? Ya, ¿en qué consiste esta demostración? Bueno, no, bueno, sí es una demostración, pero como les digo, se aplica tanto para ejercicios donde tiene valores, como también para ejercicios que sean demostración o de manera genérica. Ya. Como sabrán, para realizar este ejercicio, o sea, para aplicarlo, ya sea que queriendo calcular el centro de gravedad, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, DF, y aquí el DF, o DA también, ¿no ves? Diferencial de área o diferencial de superficie. Yo le coloco DF porque el ingeniero así trabaja. ¿Ya? Este es para hallar baricentro, ¿no? La distancia X sub G sería. Si yo quisiera hallar el momento estático, solo sería esta parte, ¿no? Si yo quisiera hallar el momento de inercia respecto al eje Y, ahí sería la doble integral de X al cuadrado, diferencial de superficie. ¿Y qué pasaría si, bueno, puede pedir cualquiera de estos el ingeniero, ¿no? Puede pedirme igual calcular el momento de inercia respecto a los ejes X y Y. En ese caso, ahí sería X, Y de F, ¿no ve? Al cuadrado. Perdón, no, no, solo entre los dos no multiplican ya se es un cuadrado. ¿No? Como verán, ahí necesito calcular o necesito saber qué valor equivalente tiene el DF, qué valor equivalente tiene la variable X y qué valor equivalente tiene la variable Y. ¿De acuerdo? De esta forma nosotros encontramos qué valores le corresponden, ¿no? Dejándolo en función del radio y el ángulo para que se nos sea más fácil. Bien. Ya, entonces, para hallar esos valores hacemos lo siguiente. Primero, tenemos nosotros que obtener una porción circular, es decir, yo parto desde el origen y corto una pequeña parte, ¿no? Como si estuviera cortando una rebanada de pizza, por decirlo así. ¿Ya? A esta rebanada, o mejor dicho, a esta porción circular le va a corresponder un diferencial de ángulo, es decir, un de tita. ¿Ya? A este ángulo también le corresponde un diferencial de arco, ¿no es así? Esta parte de aquí es el arco. Aquí si se dan cuenta está exagerado, porque en realidad si yo tomara un diferencial, en realidad estoy tomando algo así. ¿Ya? O sea, muy pequeño, es prácticamente una línea, ¿no? Pero si lo acercáramos demasiado, ahí se notara la diferencia, ¿no? O sea, estamos tomando un pedacito demasiado pequeño. Bien, ahora nosotros vamos a llamar a este valor de ρ un ángulo, perdón, un radio genérico, es decir, un radio que puede partir desde el origen hasta por aquí, hasta por acá o qué sé yo, ¿no? Todos estos valores. Es decir, tiene un límite, tiene que partir desde 0 hasta R. R es el radio de esta circunferencia, que es el que queríamos nosotros demostrar. ¿No es así? Entre ese valor oscila el valor de ρ, ya un radio genérico. A este ρ o este radio genérico, si nosotros diferenciamos un pequeño pedazo, obtenemos este de aquí, que es el de ρ. Ya. Y como en realidad este de aquí es un pedazo tan, pero tan pequeño, ya, como les digo, esto en realidad es casi como si fuera una línea, ¿no? O sea, si yo tomara un pequeño diferencial, imagínense, es como si yo tomara un ángulo de 20 grados y el siguiente lado, o sea, va a ser
un ángulo de 20,00000 tanto, ¿no? O sea, como ven, ese pequeño diferencial de ángulo que hay entre los dos es extremadamente pequeño, ¿ya? Entonces, ¿eso qué conlleva? Que cuando yo tomo un diferencial de, de aquí de ρ, ¿ya? Y cuando yo tomo un diferencial de arco, tomando en cuenta nuevamente que como la diferencia aquí entre estos dos es tan pequeño, ¿no? O sea, es tan pequeño, como verán, el arco, aquí, el ds, es como si se repitiera, ¿no? ¿Ve? Porque son tan pequeños estos valores. Así como si yo se repitiera. ¿De acuerdo? Entonces, con esa lógica, este pedacito de acá es similar a un rectángulo, ¿ya? En realidad, obviamente, no es un rectángulo, ¿no? Aquí veríamos una porción circular, pero esas pequeñas diferencias, si de por sí esta área es tan pequeña, esas pequeñas diferencias lo es más, ¿no? Tendiendo a cero. Entonces, no se las toma en cuenta. Entonces, si este DF, este diferencial de área es un rectángulo, entonces directamente es igual a ¿qué? Base por altura, en este caso sería el ds por el de ρ, como vemos acá. Bien, yo conozco por definición también otro valor, que es el ds, ¿no es así? O sea, el arco es igual al ángulo por el radio. En este caso de aquí estamos hablando de un radio genérico, ¿no? No estamos hablando del r. R le corresponde a este valor de acá, al radio que tiene esta circunferencia que queremos demostrar. Pero ρ es un valor genérico. Bien, ahora, si yo diferencio esto, recordemos, ¿no? Es el tema de diferenciar, pero seguramente ya lo estarán viendo, ya lo habrán visto en ecuaciones diferenciales, ¿no? Cuando diferenciamos valores para poder reemplazar y demás. Esos valores solo se pueden diferenciar aquellos que realmente varían, ¿no? Respecto a cierta variable. Por ejemplo, le voy a mostrar algo. ¿No? O sea, ¿por qué en este caso, cuando estamos diferenciando, el diferencial de arco varía, el diferencial de ángulo varía, pero el radio no? ¿No? Si se dan cuenta. ¿Por qué pasa eso? Ahorita le voy a explicar. Un rato. Ahí. Ya, a ver, déjalo así. Ya. Por qué ese radio estaba variando? Les explico. Si hacemos que todo esto es de esa parte de aquí, que es el radio, es decir, ρ, porque está de manera genérica, de esta porción circular, ¿no es así? A este tiene un ángulo y también por ende va a tener un arco, ¿no? Esto aquí estamos hablando. Es decir, ese arco es igual a ¿qué? A ρ multiplicado por tita. Lo pueden comprobar ustedes. Si yo tomara un pequeño elemento diferencial aquí, está acá, digamos. Vamos a ponerlo aquí arriba. ¿Qué es lo que va a pasar? El de ρ va a cambiar, ¿no? Obviamente estamos tomando un elemento diferencial de radio. Este S también va a cambiar, ¿no? Estamos viendo claramente que no es la misma distancia. Pero el radio es el mismo, ¿no ve? Estamos viendo acá que el radio no varía. El que varía es el ángulo y el arco. Base a esa lógica, entonces, afirmamos esto. Esto lo reemplazamos entonces aquí, que tenemos que el diferencial de superficie, el df, o si quieren verlo así también, el dA es igual a ρ de tita de ρ, similar a lo que veían en cálculo 2, ¿no ven? Como les decía aquí, los que pudieron ver coordenadas polares son bien afortunados porque muy poco las enseño. ¿No? Es el diferencial de área puede ser de x de y o de y de x, dependiendo de la situación, ¿no? Que me corresponda. O también puede ser igual a radio de tita de radio, ¿no ve? Bueno, prácticamente es el mismo acá. Estamos viendo su demostración de esto, de la coordenada polar. Bien, ahora, ¿qué va a pasar con los valores X y Y? Que recordemos que también los necesitamos para calcular inercia, momentos estáticos y baricentros. ¿Cómo los podemos relacionar? Simple. Mediante
esta parte de aquí. O sea, como estamos viendo, este de f en realidad aquí está muy exagerado, ¿no? Pero en realidad es tan pequeño que es prácticamente un punto, ¿ya? Es prácticamente un punto. Entonces, ese punto, que es el diferencial de superficie, le corresponde una coordenada en X y una coordenada en Y, ¿de acuerdo? Pero a cada punto, dijimos, puede variar, ¿no? Dependiendo de este rho genérico, este de aquí, ¿no? Aquí está, este es Y y este es X. Bien, entonces a este ángulo, aquí vamos a poner el ángulo tita, ¿ya? Porque en realidad el que diferenciamos fue este, no el de rho. Pero a este ángulo tita es el que le corresponde. Aquí entonces ya podemos relacionarlas. No es así, tenemos, imagínense, tenemos el radio, el rho genérico, y tenemos el ángulo tita. Entonces podemos relacionar para hallar las coordenadas X y la coordenada Y. ¿No es así? Entonces, aquí mediante Pitágoras, bueno, no es tanto Pitágoras, sino aquí es más utilizando identidades trigonométricas, ¿no? Con seno relaciono Y, el cateto opuesto, y la hipotenusa, que sería el rho. Entonces obtengo que Y es igual a rho por el seno de tita, y X es rho por coseno de tita. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí se repite en toditos, cuando involucra porciones circulares, en todo se repite. Bien, ahora nos pide calcular el momento de inercia para una porción circular, ¿no ven? ¿Dónde está? Aquí. Ya. Ah, no, pero no es para una porción circular, sino ya nos está definiendo. Nos dice que es esta parte de aquí, o sea, tenemos que calcular para este cuarto de circunferencia. Bien, si me pidiera calcular para un cuarto de circunferencia, ya me está dando el radio, ¿no? Me dice que es 30 centímetros. Y el ángulo. Ojo, el ángulo tiene que estar siempre en radianes, ¿de acuerdo? En este caso, como son 90 grados, ¿cómo yo puedo llevarlo a radian? Simple mediante una conversión, ¿no ve? Yo sé que 180 grados es igual a un pi radian. Entonces, ¿esto aquí va a ser igual? A pi medio radian. Entonces sería desde 0 hasta 90 grados o desde 0 hasta pi medio. ¿Por qué sí o sí tenemos que usar en radianes? En este caso, aquí no va a afectar, la verdad. Donde afectaría sí es en ¿cómo se llama esto? Del baricentro. Te lo voy a mostrar. Aquí va a afectar. Ya. Recordemos, la fórmula del baricentro es, por ejemplo, si yo quiero calcular x sub g, sería x por dA o df, ¿no? Lo mismo de A y de F, dividido en la doble integral de dA. Cuando yo reemplazo estos valores que hemos calculado, ¿cómo me va a quedar acá? Bueno, arriba no voy a volverlo a repetir, y aquí abajo me refiero, aquí es donde va a fallar si trabajáramos con ángulos en grados. Aquí va a ser radio de tita de radio. El primero integral es el ángulo. Si nosotros trabajáramos con valores de grados, va a ser desde 0 a 90, ¿no ve? Y al final aquí abajo me va a haber un 90 grados, ¿ya? Y obviamente yo no puedo trabajar con 90 grados para hallar distancias. Recordemos, estos valores de grados son netamente para los ángulos. Es decir, digamos, bueno, van a disculpar ya el círculo, pero es netamente para calcular nomás grados, o sea, estos ángulos. Pero cuando yo quiero relacionarla con distancias, ya que yo puedo medir, es decir, con distancias longitudinales, ahí ya no puedo aplicar estos grados. Sí o sí necesito utilizar los valores de radianes. Porque recordemos en sí, qué es un pi radian? Ya lo dije en la anterior clase, un pi radian es igual a qué. Si tenemos el perímetro medido de una circunferencia, y también yo conozco su diámetro, ahí está, su diámetro, entonces el valor de pi es igual a el perímetro dividido el diámetro.
¿De acuerdo? Ustedes igual pueden comprobarlo, ¿no? Entonces, el valor de radianes sí me relaciona ya longitudes. Por eso es que sí necesito trabajarlo con radianes. Volviendo al caso este de aquí, perdón, volviendo al caso de si yo trabajara, ¿no?, o reemplazar en la fórmula para baricentros, en la parte de abajo donde es el diferencial de área, ahí ya no va a ocurrir ese problema de que me deje en grados, cuando no podría yo calcular distancia con grados, ¿no? Sino que sí o sí con distancias longitudinales, como ser esta unidad de radián. Bien. Entonces, ya teniendo ese valor fijo, procedemos a lo siguiente. Entonces, yo voy a reemplazar el valor de y, que ya hemos calculado que es igual a ρ por el seno de tita. Y vean que le dije que es lo mismo que de f, ¿no? Son lo mismo, es dependiendo de la nomenclatura que uno utilice. Yo lo reemplazo, radio de tita de radio, y aquí, ρ por el seno, todo al cuadrado. Si yo distribuyo estos valores, ¿de acuerdo? Y este ρ lo multiplico por este ρ cuadrado, me va a quedar ρ al cubo por el seno al cuadrado por tita. Bien, obviamente si yo quisiera integrar este seno cuadrado se me va a complicar, ¿no? Porque si yo lo quisiera integrar, digamos, hacia la antigua, tendría que utilizar, a ver, aquí yo podría utilizar una integral por partes, ¿no? Pero para no complicarnos, la verdad, podemos utilizar esta, ¿cómo se llama? Esta identidad trigonométrica, perdón. Ya, yo lo reemplazo y como ven, se me es mucho más fácil integrar de esta forma. Este rollo lo puedo sacar, ¿no? Así porque primero estamos integrando respecto a esta variable. Cuando integramos respecto a una variable, las otras se trabajan como constantes. Entonces yo lo voy a sacar de aquí, de esta integral, y procedo a resolver primero esta acá. Ya, como vemos acá, aquí simplemente puedo sacar el 1 medio, como es constante, distribuyo la integral, integro, y aquí donde podía presentarse el problema, les decía, imagínense, si yo trabajar aquí con 90 grados, aquí me hubiera quedado 90, ¿no ven? Y pues no, digamos, 90 grados menos, tanto aquí me iba a quedar 90 medios, o sea, 45 grados. Y no, pues no, así tampoco. O sea, me iba a quedar aquí en el denominador 45 grados. Y no puedo yo trabajar longitudes con grados. Bien, entonces yo integro esto, se me es mucho más sencillo, reemplazo los valores y obtengo que todo esto es igual a pi cuarto. Entonces, toda esta parte de aquí es pi cuartos. ¿De acuerdo? Entonces, yo procedo ahora. Esto, como es una constante, lo voy a sacar y integro esto. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Miren esto. Yo tengo que pi por el radio a la cuarta dividido sobre 16, ¿no ve? A esto de aquí yo le tengo que reemplazar el valor que le corresponde, es decir, 30 centímetros. ¿Ya? Entonces aquí es nomás como si yo lo reemplazara. ¿Ya? Y aquí obtengo este valor. Ahora, aquí en este caso, si nos da ya con un valor, tenemos que reemplazarle, ¿no? Si me lo dejara genérico, aquí hubiera terminado, ¿no? O sea, lo multiplico 4 por 4, 16. Y como vemos aquí al lado por fórmula, es el mismo, ¿no ve? Pi por radio a la cuarta sobre 16. Entonces, es una forma para verificar. El ingeniero, no sé si les habrá dicho a ustedes, pero a nuestro semestre nos permitía llevar formulario. Yo creo que sí, digamos que le va a permitir formulario. Como nosotros nos permitía, yo lo llevé más que todo para comprobar si los resultados que yo utilicé estaban bien o no. Porque como ya por fórmula, directo reemplazo, ¿no? Y me daba lo mismo. Bien. Bien, nos queda 10, bueno, nos queda 10 minutos. Si se vuelve a cortar, lo vamos a entrar al mismo. Esta unidad. Bien. Como le digo, todos los ejercicios de porciones circulares son, no diré el mismo, pero al menos sí repite bastante. Al menos esta parte de aquí se repite en todos. En todito se repite. Si quiero calcular inercia, centro de gravedad, momento estático, se repite esto. Aquí donde ya va variando, ¿no? Aquí yo utilizo la fórmula que yo quiero encontrarnos. Si yo quisiera encontrar el de Y,
tendría que reemplazar aquí x, ¿no ve? Y aquí sería rho por coseno al cuadrado de tita. Ahora sí, le voy a explicar algo. Si me hubiera pedido aquí calcular respecto al eje y, acá, aquí hubiera sido x al cuadrado, ¿no ve? Y por ende aquí me hubiera reemplazado el coseno. ¿Cómo yo lo hubiera hecho si aquí hubiera sido un coseno cuadrado? ¿No? Para eso nosotros tenemos que recurrir a las identidades trigonométricas. Recordemos que existen identidades trigonométricas, ¿no? Así ahí yo les adelanto que tanto para las X, para la Y y para el producto de inercia XY existe una identidad trigonométrica para cada uno. ¿De acuerdo? Esto ya lo voy a buscar. Vamos a entrar a una página que yo la recomiendo harto. A ver. Un rato. Aquí está. Bien, esta es una página que yo recomiendo bastante porque... Ah, pero no está compartiendo, ¿verdad? Estoy ahorita en internet. No, Ahorita les comparto. Ahora, sí, ¿está compartiendo? Bien. Esta página Mate Fácil yo les recomiendo bastante. Yo de aquí la verdad me guiaba. Incluso en hidráulica 2 yo utilicé de aquí alguna fórmula. Ya porque a veces al comienzo de las clases le pedían demostrar unas fórmulas y es con pura trigonometría. Aquí tiene todo un poco y lo mejor es que te lo demuestra. Todito te lo demuestra esta fórmula. Ya. Claro, claro. Ahorita se los envío. Se corta la sesión y se los envío. ¿Listo? Les explico. Ahí donde estamos encontrando, donde queremos pillar es esto, ¿no? ¿Dónde está? Un rato estoy buscando el de seno al cuadrado y coseno al cuadrado. Un rato ahorita lo voy a pillar. Mm, ya. Ahorita, ya sé, ahorita le voy a mostrar algo. ¿Dónde está este? Ya, a ver. Hay una fórmula para el coseno al cuadrado. Eso yo lo usé cuando a mí me tocó calcular de inercia en el eje Y, que me acuerdo. Yo utilizaba el coseno. Y para el coseno había una fórmula. Aquí está, esta acá es. Esta, un rato. Aquí está. Este de aquí. ¿No? Sí, pues. Hay una relación entre el seno y el coseno al cuadrado. El coseno es con positivo y el seno es con negativo. Entonces, volviendo acá a la diapositiva, si les hubiera pedido calcular el coseno al cuadrado, aquí simplemente esto hubiera sido positivo, ¿no? Entonces sería positivo y yo lo integraba aquí al ladito. Como todo esto es positivo, integro, obviamente aquí es cero, ¿no ve? Entonces me iba a dar lo mismo, y a la cuarta, ¿no? Incluso aquí estamos viendo algo interesante, que x, y la inercia en x, perdón, y la inercia en y es lo mismo, ¿no? Incluso ahí estábamos viendo. Ahora, si me hubiera pedido calcular el centro de gravedad, perdón, el momento de inercia respecto a los ejes X y Y. Es decir, un rato aquí lo voy a dibujar. Si me hubiera pedido calcular este de acá, aquí entonces hubiera tenido que reemplazar el valor de X, Y el de F. ¿No? Entonces yo reemplazaba los valores y me hubiera quedado ρ por el seno. Bueno, aquí sería coseno, ¿no? Ρ por el coseno de tita
multiplicado por rho por el seno de tita, multiplicado por el df, y el df o dA es igual a rho de tita de rho. Aquí yo si lo distribuyo, aquí me hubiera quedado rho por rho por rho al cubo, ¿no ve? Yo lo puedo sacar, porque para la primera integral, la que está dentro, es una constante, ¿no? Esta variable rho. Y aquí me hubiera quedado seno de tita por coseno de tita. De tita de rho. Y ahora, ¿y cómo lo hubiera hecho aquí esta parte? Tengo seno por coseno. No quiero perder mi tiempo en el examen integrándole por parte, ¿no? Directamente puedo utilizar una propiedad trigonométrica, el cual es el seno de 2 veces tita es igual a seno de tita por coseno de tita dividido 2. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, yo directamente puedo haber reemplazado aquí un 2 sobre 2, ¿no? Puedo hacer ese artificio, ¿no? Porque es 1 y no me afecta en nada. Entonces, aquí me hubiera quedado 2, primera integral, rho al cubo. Ahora, esto de aquí ya puedo reemplazarle el seno de 2 veces tita, ¿no? ¿Ve? Entonces, tengo integral de seno de 2 veces tita por d tita por d rho. Entonces, aquí al lado yo voy a proceder a integrar ese seno de 2 veces tita. ¿Y eso cómo me va a quedar? Integral de seno de 2 veces tita me tiene que quedar como... A ver, para yo crear seno, tengo que generar menos coseno, ¿no? Porque la derivada de coseno es menos seno. Entonces sería menos coseno de 2 veces tita. Cuando yo derivo, el coeficiente que tiene atado a la variable pasa a ser un coeficiente, ¿no? Entonces tengo yo que dividirle entre 2. Ahí está. Ese es su integral. Ahora yo le reemplazo el valor que le corresponde. Como estamos haciendo para un cuarto de circunferencia, es decir, va a ser desde 0 hasta pi medio. ¿No es así? Entonces, menos coseno de 2 veces pi. Bueno, de 2 veces sería pi medio, ¿no ves? Sería entonces coseno de pi sobre 2 menos por menos más va a ser de este lado. Coseno de 0. ¿De acuerdo? Ahora, a ver, recordando, coseno de 0, si mal no recuerdo, era 1, ¿no? Y coseno de pi es menos 1. A ver, no me voy a arriesgar. Sí, menos 1 y coseno de 0 es 1. Entonces, si esto es menos 1, ya menos con menos más. Y aquí es un medio más un medio es 1, ¿no ve? Entonces, todo esto de acá va a ser igual a 1. ¿Ya? Un rato me voy a cerciorar de eso. 2.
Bien, entonces, retomando, decíamos que la integral de esta parte de aquí, ¿no? Reemplazando los valores nos iba a quedar como, era menos, si me no recuerdo, menos coseno de pi, a ver, menos coseno de pi dividido 2 más coseno de 0 dividido 2, y esto nos daba 1, ¿no? Todito eso. Bien, entonces, todo esto nos daba 1, ¿no? Entonces nos iba a quedar acá 2 veces la integral de rho al cubo por d rho. La integral de esto directamente le voy a poner acá, que nos va a ser igual. Nos va a ser igual a 2 por rho a la cuarta dividido 4, ¿no? Y estamos concluyendo de que el momento de inercia respecto a los ejes X y Y, o también directamente llamado el producto de inercia, iba a ser igual a rho, o sea, el radio, a la cuarta medio. ¿Así? Bien, incluso ahí estamos demostrando, y si nos hubiera pedido que nos dé un valor, ¿no? O sea, ese valor de 30 centímetros, entonces ahí le reemplazamos. 30 centímetros acá a la cuarta. ¿Y cuánto nos hubiera quedado entonces el producto de inercia de esta pieza? 30 a la cuarta dividido 2. Sería igual a 405.000 centímetros a la cuarta. Bien, ese sería el producto de inercia. Bueno, ahora, en el tiempo que nos queda, le voy a cumplir lo que les dije en la anterior clase. ¿No ve que les hablaba del círculo de Moore y que hay una fórmula en el libro del Flies que está mal? Ya. Vamos a aprovechar entonces. ¿En qué consiste el círculo de Moore? Este tema ya es algo más adicional porque el ingeniero creo que no lo explica o lo explica muy poco. Solo hay un ingeniero que de los que dan isostática que creo que sí lo explica, pero igual, digamos, lo explica superficialmente y uno que otro ejercicio sencillo hace. ¿Ya? El círculo de Moore para inercias, la verdad es que para inercias no he visto, la verdad, que se aplique en materia de más adelante. Hay dos círculos de Moore, ¿ya? O sea, uno que me relaciona las inercias y hay otro que me relaciona las tensiones cortantes con las normales. Eso lo ven en resistencia a los materiales. Pero en isostática, el círculo de Moore que usamos es el que se refiere a las inercias. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar en qué consiste esto. E incluso de este círculo de Moore se pueden demostrar la fórmula que está en el libro. Le voy a mostrar. Bien. Vamos a hacer para un ejemplo, ¿ya? Para un ejemplo que siempre es más didáctico, se aprende más con un ejemplo. Ya, digamos que la inercia en el eje X de una pieza, no nos interesa la figura de la pieza, solo nos interesan estos valores. Nos dio, a ver, démosle un valor de 50.000, a ver. 50.000 centímetros a la cuarta. El valor para el momento de inercia respecto al eje Y nos dio 20.000, a ver. 20.000 centímetros a la cuarta. Y el producto de inercia, o sea, el momento de inercia respecto a los ejes X y Y, nos dio 40.000. Ahí está. Nos piden calcular, a ver, el momento de inercia máximo, el momento de inercia mínimo. ¿Ya? O sea, nos piden calcular el máximo. El máximo lo vamos a colocar como I1 ya, para cortar. Y el momento de inercia mínimo, que sea 2. ¿Ya? Nos piden calcular. Y también me piden calcular cuál va a ser el ángulo óptimo, ¿no? O sea, el ángulo máximo para llegar a estos valores.
Igual se acuerdan en el libro hay una fórmula, ¿no ve? La tangente de 2 veces alfa es igual a ¿qué? Al producto de inercia dividido el momento de inercia del eje Y menos el momento de inercia del eje X, ¿no ve? Igual, ahí te lo vamos a ver, y igual incluso aquí van a ver que tiene su relación con esto. Bien. Entonces, ¿en qué consiste el círculo de Moore? Si quieren ustedes anotarlo por pasos, esta parte de aquí es más, va por parte mía, ¿ya? O sea, en sí, tendría que haber en el contenido de la materia este tema, pero ya se lo considera algo obsoleto, ¿no? ¿Por qué obsoleto? Yo le decía que los métodos gráficos, ¿por qué es que se los realizan? Es que antes no había la facilidad que hay hoy en día de la calculadora, ¿no ven? Y obviamente estos cálculos que pueden llegar a ser bastante largos, uno se demoraba. Actualmente uno lo mete a la calculadora y no fue más, ¿no? Te arroja un resultado. Pero antes no, tenía que calcular todo eso a la antigua. Y para eso mejor se utilizaban los métodos gráficos. Bien, aunque actualmente, como les digo, ya se quedan obsoletos. Bien, para realizar estos ejercicios de el círculo de Moore, que es un método gráfico, yo tengo que utilizar la siguiente fórmula. Bueno, yo tengo que llevar primero una escala, ¿no? Cuando yo dibujo siempre lo llevo primero a escala. Yo voy a decir, a ver, que 10.000, a ver, que, sí, 10.000, a ver, 5.000, para que sea un poco más grande. Voy a decir que 5.000 centímetros a la cuarta hay en un centímetro. Ya, esa va a ser mi escala. Tomando en cuenta esto, entonces yo procedo a utilizar el círculo de Moore. Bien, para realizar esto siempre se utilizan o se tienen que realizar los siguientes pasos, ¿no? Hay que seguir un orden. Primero yo trazo un eje, ya, un eje horizontal. El origen de este yo lo voy a indicar como un punto, ya, el punto O. Este de aquí va a ser el punto O, el origen. Bien. Entonces, yo voy a proceder ahora a, tomando en cuenta la escala, a medir y llevar a este eje el momento de inercia del eje X y del eje Y. Tomando en cuenta que del eje X es de 50.000 y tiene que estar en un centímetro, entonces va a estar en 10 centímetros, ¿no ve? Más o menos por acá, digamos. ¿Bien? 10 centímetros. 20.000, si yo lo llevo a la escala de 5.000, me va a quedar en 4 centímetros, ¿no ve? Voy a dejar este de aquí es con color naranja y que está en color morado va a ser el momento de inercia del eje Y. Entonces, este va a estar en 4.000. Lo llevo entonces al dibujo aquí. Bien. Al que es el más pequeño, en este caso veo yo que el momento de inercia que es menor es el momento de inercia respecto al eje Y, ¿no? Donde termina, es decir, este punto, aquí en el gráfico, aquí donde termina, a este yo lo voy a llamar el punto N, ¿ya? Y donde termina el máximo, o sea, en este caso el momento de inercia respecto al eje X es más grande, va a estar aquí. Entonces, este de aquí es el punto M. Ahora, yo tengo estos dos valores, ¿no? M y N. A la mitad de estos dos, es decir, en este caso, imagínense, si hasta aquí son 10 centímetros, así hasta acá son 10 centímetros, y hasta aquí son 4, a la mitad entre estos dos yo voy a colocar el punto C, ¿de acuerdo? Es decir, aquí el punto C. En este caso va a estar a la mitad, como va a estar a la mitad entre estos dos, y aquí vale 4, el otro 10, este va a valer 7,5. No, 7, perdón, 7, me estoy equivocando. ¿Listo? Bien, ya está C, ya está M, ya está N. Bien, ahora, tengo yo que ver cuál de los dos es mayor.
¿Por qué digo eso? En caso de que el momento de inercia respecto al eje X sea mayor que el momento de inercia respecto al eje Y, cuando yo coloco aquí mi eje horizontal, el valor del producto de inercia X y Y, en este caso cuando el momento de inercia en el eje X es mayor, va a estar por debajo, ¿ya? Y si el momento de inercia respecto al eje Y es mayor al respecto al eje X, entonces aquí va a estar por arriba. Ya verán a qué me refiero. En este caso, como X es mayor, en este punto aquí en M, yo voy a colocar entonces el producto de inercia X y Y. Como yo veo que vale 40.000, llevándolo a escala, eso va a ser aproximadamente unos, a ver, 40.000 divididos 5.000, 8 centímetros. Ya, a ver, se me va a salir del gráfico. Tampoco queremos eso. Vamos a darle a ver un valor más pequeño. Démosle un valor, a ver, de 10.000. No, a ver, 20.000 todavía. Ahí está, un valor de 20.000. Entonces, eso va a ser igual a 4 centímetros, ¿no? Efectivamente, lo que está ahorita, bueno, un poquito más pequeño sería. Aquí de 20.000. Bien, entonces, aquí en M, en el que está más lejos, yo coloco entonces una línea que representa el producto de inercia hasta aquí más o menos. Este aquí es el producto de inercia X y Y. Bien. Ahora, una vez que yo tengo todos estos valores, ¿para qué me sirve? ¿Ya? Yo entonces procedo a trazar un círculo. ¿Ya? Un círculo, ¿y cuál va a ser su radio? Un círculo cuyo radio va a ser, un rato, va a ser esta parte de acá. Este va a ser su radio. Ah, me estoy olvidando, este acá es el punto E. Aquí donde termina, aquí es el punto E. Este de aquí es el radio. Bien. Entonces, más o menos, ¿cómo me va a quedar el círculo? Tendría que quedarme algo más o menos así, ¿no? Algo, no, un poquito más lejos. Algo por acá, más o menos. ¿Ya? Bien. Este de aquí es el círculo de Moore. ¿Y para qué me sirve en realidad esto? Bien, aquí lo que me interesa es lo siguiente. Donde vaya a cortar, es decir, aquí, miren, aquí viene esta parte de aquí, corta con el eje, ¿no ve? Esos puntos donde está cortando vienen a ser los momentos de inercia máximos y mínimos, ¿ya? Y donde está cortando acá, en esta parte de aquí, esta distancia viene a ser el producto de inercia X y Y máximo, si es hacia arriba positivo, y negativo si viene aquí hacia abajo. Bien. Ahí está. ¿De acuerdo? Y estos valores, aquí que vendría a ser el máximo, voy a ponerlo así, el X y Y máximo. Este de aquí sería el J1 porque es el momento de inercia respecto a un eje máximo y aquí el J2. ¿De acuerdo? Esos son los valores ya que a mí más me interesa. ¿De acuerdo? O sea, esa en sí es la lógica con la que trabaja el ejercicio. Simplemente es llevar a una escala, graficarla en el círculo de Moore y luego proceder a medir. Y ahí está, digamos. Ahora, otro valor igual que aquí me interesa es el ángulo.
Este ángulo que vemos acá es el ángulo tita. Bien, ese ángulo en realidad no es el que me interesa, el que me importa es la mitad de ese. Es decir, cuando yo uno este punto, ¿ya? Lo uno acá. Este valor de aquí es el alfa. Y este alfa ya se les hace más familiar, ¿no? Es el alfa que se utiliza por fórmula para calcular el máximo o el mínimo, ¿no? Es ángulo alfa. Bien. ¿Qué relación tiene entre el tita y el alfa? Resulta ser que el alfa es la mitad de tita, ¿ya? De esta forma yo calculo el ángulo alfa, calculo los momentos de inercia máximos y mínimos, y calculo también el producto de inercia máximo y también el mínimo. El máximo sería hacia arriba y el mínimo sería hacia abajo. Como ven, ambos valen lo mismo, ¿no? Lo que cambia ahí ya nomás es el signo, ¿de acuerdo? Bien, esa es la lógica con la que maneja el círculo de Moore. Vamos a hacer un ejercicio, ya para que puedan ver. Ya, como yo no tengo el AutoCAD, voy a utilizar el Civil, ¿de acuerdo? Son bien parecidos, al menos con el dibujo. Ya con el tema del software en sí ya es bastante diferente, ¿no? Pero al menos con lo que respecta a dibujo, se repiten varias cosas. Ya, bueno, al menos esta acá bueno, no me expulsan, ¿no? Como en el caso del AutoCAD que me bloquea la máquina. Consejo personal, yo les aconsejo que se metan a aprender civil, ¿ya? Así para que no sufran como yo en carretera, que la verdad la sufrí bastante con este programita. Un rato está cargando este programa. Ya, ahora sí. Está bastante lento, ¿no? Ya, ahora sí. Vamos a hacer entonces un ejercicio. Ya, a ver, a este valor, voy a tratar escala 1 en 1000, 1 en 100 quiero ir. Bien. Ahora sí. Vamos entonces a proceder a hacer un ejercicio. El mismo que estamos haciendo, ahora vamos a realizarlo bien a escala. Bien, entonces voy a colocar un texto. Indicando, dijimos, el momento de inercia para el eje X. Un rato. Es igual, a ver, démosle un valor para variar. 50.000, digamos. Sería centímetros a la cuarta. Ya, centímetros a la cuarta. Bien, ahora vamos a ver por el momento de inercia respecto al eje Y. Démosle ver un valor de 80.000. Y el producto de inercia, 40.000, a ver. X y Y. Démosle un valor de 40.000 centímetros a la cuarta. Bien, parto yo con estos datos. Entonces yo tengo que indicar, dijimos, una escala. Ahora vamos a manejar una escala. A ver, como ya está en AutoCAD, podemos darnos el lujo de elegir otra escala. Vamos a poner, a ver, una escala, sería una escala de inercia, ¿no? Una escala de inercia. Va a ser igual a... a ver, 2000 centímetros a la cuarta por cada centímetro. Ahí, ¿no? Cada centímetro. Bien, esta va a ser aquí nuestra escala. Voy a poner otro color.
Bien, ya tenemos nuestra escala definida y también ya tenemos nuestros valores. Lo primero que siempre se hace, dijimos, es establecer un eje. Ya vamos a darle un eje, a ver, de 15 centímetros. Lo voy a mover por acá. Ahí. Bien, el punto O, que siempre va aquí al inicio. Ahí. Esto acá voy a eliminar. Este aquí es el punto O. Voy a colocarle, a ver, de color rojo y Arial. No sé por qué están las... Ahí. Y vamos a hacerlo un poco más grande. 0.4. Ahí. Bien, tenemos el punto O aquí en el origen. Ahora procedemos a indicar dónde está el momento de inercia en X y en Y. Bien. Primero que nada, tenemos que saber cuánto esto va a estar, ¿no es así? En escala. Es decir, si yo lo llevo esto a una escala, sería, a ver, 50.000 dividido entre 2.000. Oye, está muy pequeña la escala, ¿verdad? Vamos a hacerla más grande. Estaba bien, 10.000, a ver. Vamos a ver en 10.000. Para que se nos sea más fácil, ¿no? Entonces, esto va a ser 5 centímetros. Bien, este de acá va a ser 8 centímetros. Y este de aquí sería 4 centímetros. Y así vamos a duplicarle. O sea, esto va a ser 8. Que si no, se nos va a ser muy pequeño también. Hay que tratar de equilibrar esto. 10.000 y para eso la escala tendría que ser 5.000, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Ya están llevados a escala. Indicamos por la escala. Ahí. Y acá. Bien. Ahora, teniendo en cuenta ya las escalas, procedemos a dibujar. Primero en 16. Ya. Luego este de acá, llevámoslo a 10, ¿no? Esa escala, aquí. Bien, entonces vamos a llevarles ahí los puntos que le correspondan el M y el N. Llevo hasta aquí el punto N y hasta acá el punto M. Aquí el punto M. Y acá el punto N. Acá lo voy a eliminar, simplemente me sería como guía. Voy a hacerlo más grande. Está por acá. Bien, he indicado el punto M y el punto N, ¿no es así? Yo de aquí directamente obtengo la mitad de estos dos. Ya, en la mitad de estos dos me coloco el punto C, que vendría a ser el centro de la circunferencia, ¿no? Que voy a tener. Aquí. Sería el punto C. Bien. Entonces ya tenemos los momentos de inercia graficados en X, en Y y ya en el centro, ¿no?
Ahora, aquí estamos viendo que el momento de inercia en el eje Y es mayor al que está en X, ¿no ve? Cuando Y es mayor que X, tiene que estar por encima el XY. Y si X fuera mayor que Y, tiene que estar entonces por debajo. Como en este caso el IY es mayor que IX, va a estar entonces por encima, ¿ya? El XY. Bien, entonces coloco aquí en M, hacia arriba. En este caso me dice que es 8 centímetros, ¿no? Aquí voy a colocar. Ahí. Uf, bastante grande. A ver, vamos a hacerlo más pequeño esto. De 2, a ver. Para que esto sea 4. Ya, es que no quiero tampoco que sea muy grande el dibujo. Podemos hacerlo así, se puede, pero no, tampoco quiero que sea muy grande el dibujo. Aquí vamos a darle un valor de, dijimos, 4. Hasta acá. Hasta aquí. Bien. Listo, entonces ya está dibujado así. A este punto de acá le corresponde el punto E. Aquí. E. Bien. Ahora, tenemos nosotros que hallar el momento de inercia máximo y el momento de inercia mínimo. Y también hallar cuánto es el IY máximo y hallar cuánto es el ángulo óptimo, ¿no? Ese ángulo alfa que queremos encontrar. ¿Cómo lo podemos hallar? Bien. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Indico esta unión de acá entre C y E, corresponde al radio, ¿de acuerdo? Este valor de aquí, voy a colocarlo a ver con otro color, indica que es el radio. Ponerlo con una R minúscula, ¿de acuerdo? Bien, este de aquí es el radio. Bien, esto voy a moverlo mejor para que no estorbe. Ahí. Bien, dado que este es el radio, entonces yo voy a dibujar el círculo de Moore, que vendría a ser este de acá. Voy a ponerlo a ver de otro color. Ya está. Color verde. Bien, este de acá es el círculo de Moore. En este punto donde está cortando es el momento de inercia mínimo que puede tener la pieza y aquí en este punto el momento de inercia máximo. Dijimos también que donde corte hasta aquí va a ser el producto de inercia XY, el máximo, ¿no? Y aquí abajo el mínimo. Bien. Tomando en cuenta eso, entonces, yo voy a proceder aquí a medir cuánto va a ser el mínimo y hasta acá cuánto va a ser el máximo. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a medir aquí, desde este punto hasta aquí, y luego voy a medir desde este punto otra vez, desde C hasta este extremo acá. Vamos a darle nombres a esos puntos ya, para no andar diciendo este punto acá y el punto este, ¿no? Vamos a darle un nombre. A este punto acá, el mínimo, le corresponde llamarse el B. Y al otro punto le corresponde el D. En realidad esto del tema de los puntos yo me estoy colocando, ya ustedes pueden darse también los dos nombres. No he visto acá una bibliografía que diga sí o sí tiene que llamarse esto y demás. Yo lo hago más o menos para una forma para guiarme. ¿Ya? Como ven, B, C, D, el E, el punto que está aquí abajo, M pues indicando porque es el mayor, ¿no? Y N indicando simplemente es para el que le sigue, ¿no? En este caso el menor. Bien, desde C hasta B va a ser el momento de inercia mínimo, es decir, el I1, perdón, el I2, perdón. Y desde C hasta D el momento de inercia máximo que puede tener la pieza, es decir, el punto, dijimos el I1, ¿no? El I1, sí. Bien, yo voy a medir primero el I1, que esté acá, vamos a ver las propiedades. 18, ¿no? Mide 18. Entonces, cabalito 18. ¿De acuerdo? Entonces yo voy acá, voy a volver a copiar esto. O sea, lo que queremos hallar es
aquí del gráfico mide 18 centímetros. Este acá dijimos va a ser I1, ¿no? Que es el máximo. Este I2 ahorita lo vamos a medir. El momento de inercia IY, el máximo, te lo vamos a medir. Y también el mínimo, ¿no? Lo que nos interesan estos valores. Me interesa también el mínimo. Y también me interesa, dijimos, el ángulo, ¿no? Este ángulo alfa. A ver, voy a buscar el símbolo de alfa. Sí, sí, está por acá. Alfa, alfa. A ver, no lo pillo. Voy a utilizar este ya que tiene una... Ignoren nomás esa tilde que lleva, ignórenla. No lo copió. A ver. No, hay que buscar este símbolo. A ver, alfa, nuevamente. Aquí está. Seleccionar. Y está. Y el ángulo alfa que queremos hallar, ¿no? Este ángulo óptimo. Existen dos, recordemos. Uno es el alfa 1 y el alfa 2, ¿no ve? El 1 es para hallar el momento de inercia máximo. Y el otro es para hallar el producto de inercia máximo. Así existen dos ángulos, no se olviden eso. Aquí. Ahí está. Bien, sigamos midiendo. Dimos el mínimo desde C hasta B, corresponde el mínimo que vale 8. Bien, 8 centímetros. 8 centímetros. Acá. Bien. El momento de inercia, el IY máximo, el IY mínimo. La diferencia que hay entre los dos es que uno es positivo y el otro es negativo, ¿no? Porque en sí ambos, así, si lo colocáramos como valor absoluto, valen lo mismo. Si se dan cuenta, ¿cuál va a ser este valor? Este de aquí. Hasta acá. No sé si habrán notado, pero este valor de aquí, el IY máximo y el IY mínimo, van a terminar siendo igual al radio, ¿no ve? Al menos en valor absoluto. ¿No es así? O sea, este valor de acá con este de aquí va a ser el valor absoluto. A ver, y este punto lo puedo llamar... O sea, este valor de acá va a ser el IY máximo, ¿no ve? Y aquí abajo el IY mínimo. A estos valores vamos a darle... A ver, voy a llamarle un valor A a este. Y este un valor A', porque en sí valen lo mismo. Simplemente es que uno está encima y otro está abajo, ¿no? Bien. Entonces de aquí dijimos, está el IY máximo, este valor de acá. Aquí. Voy a colocarle a ver de otro color para... Ahí. Ya. Y máximo. Ahí. Y este de acá es el IY mínimo.
Ya, esto de color azul. Bien, estos son los valores Y máximo y Y mínimo. Hasta aquí es el I1, perdón, I2, el mínimo, y aquí es el I1. Bien, yo mido entonces este valor al radio. ¿Cuánto dio el radio? 5. Este valor da 5 centímetros. ¿No? Este de aquí está encima. Este de acá, voy a colocarlo. Y el mínimo está debajo, ¿no? Entonces le corresponde a este tener un valor negativo. Ahí está. Ahora el alfa, vamos a hallar el alfa. Dijimos que este ángulo de acá es el títano, ¿no? Y este ángulo que hay desde aquí hasta aquí, es decir, desde B hasta E, este es alfa, ¿no? Así que relación tiene con el tita, que es la mitad. Bien. Entonces, yo de aquí, un rato voy a medir el ángulo, anotar el ángulo. Aquí, hasta acá, este es tita. Está muy pequeño esto. Ups. Ahí está, 1. Y este ángulo de acá, con, ups, este ángulo de aquí con este ángulo de acá. Este es alfa. De acá igual a 1. Bueno, están ahorita, estos valores están en valor entero, ¿no? No están trabajando con decimales. Pero aquí que estamos viendo que es la mitad, ¿no? 53, divídanlo entre 2. Me tiene que dar 26,5, ¿no? O sea, redondeado 27. Pero estamos bien. Vamos a trabajar entonces alfa como 27, ¿de acuerdo? 27 grados. Y me dice que me queda menos de 1 minuto. Volvemos a entrar al mismo enlace, ¿ya? Y el siguiente sería el último. ¿Ya? Están... Bien. Bien, entonces ya tenemos el ángulo, ¿no? Hacia alfa 1. Uy, un rato. Alfa 1, alfa 2. Ahora, alfa 2, ¿se acuerdan? ¿No ve que hay una diferencia ortogonal entre alfa 1 y alfa 2? Esta parte de acá. Uy, anotar. Esto aquí le corresponde en color azul. Bien. Ya está, ya hemos medido los valores del gráfico. Ahora yo tengo que llevarlos, obviamente, a una unidad de inercia. Aquí, aquí. Ahí está. Voy a poner aquí un... Ya. Perdón. Aquí. Ya. Ahora sí, estos valores tengo que llevar a una escala. Para eso yo tengo que multiplicarle, ¿no ve? Ya. 18 por, en este caso, la escala que es... Ya. 18 por 5.000, ¿no? Sería 90.000 centímetros
a la cuarta, ¿no? Todo esto era en rojo. 18 por 5.000, que es la escala, 90.000 centímetros a la cuarta sería el máximo. El mínimo sería 40.000. ¿Ya? Sería 40.000 centímetros a la cuarta. El producto de inercia máximo sería 25.000 centímetros a la cuarta. 25.000. Y el mínimo, como les decía, vale lo mismo, ¿no? Solo que ahora es con negativo. Pero en sí es el mismo. Ahí está. Esas son las formas de obtenerlo mediante el círculo de Moore, ¿no? Si se acuerdan, para todas estas también hay fórmulas, ¿no? Para I1, I2, y X, Y máximo, Y mínimo. Hay fórmulas, está en el libro de Enrique Flies, pero su inercia Y máximo y el Y mínimo tienen un error. Ya, yo incluso se lo voy a demostrar ahorita. Así, ¿qué pasa con el alfa 2? Recordemos de que alfa 1 y alfa 2 son ortogonales, ¿no? Es decir, hay una diferencia entre ellos. Aquí es de 90 grados, sin embargo, en esta parte aquí es la mitad. ¿A qué me refiero? Un rato sería... O sea, a este valor de acá yo le tendría que restar 45 grados, ¿no ves? Porque es una diferencia. Si aquí es de 90 grados su diferencia ortogonal, el círculo de Moore duplica el ángulo. Entonces, sería la mitad de 90, ¿no? Menos la mitad de 90, es decir, menos 45 grados. Si yo voy desde 27, le resto menos 45, voy a llegar a ver a menos 18, ¿no? Menos 18 grados. Es decir, esto acá. ¿No? Esos serían para los valores de los ángulos, el primero y el segundo. Este de aquí. Sí, ya está, y reemplazo y en escala. Bien, esta es la forma gráfica de resolver los ejercicios. Como les digo, esta forma podemos utilizarla aquí en AutoCAD porque es más exacto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Un rato se ha agrandado esto bastante. Ya, pero ¿qué es lo que pasa con el tema ya siguen hablando, ¿eh? Ya. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora con el tema de la escala y esto? ¿No? Bueno, aquí como el programa, el Civil o el AutoCAD, mejor dicho, ¿no? En realidad estoy usando Civil porque el AutoCAD no me deja. Pero si ustedes lo trabajan en AutoCAD, tienen una certeza de que al menos con los dibujos los hacen más exactos, ¿no ven? Sin embargo, cuando yo lo haga esto en la vida real, obviamente no... ¿Qué pasaría? Ahorita tuvimos la gran ventaja de que nos dieron valores enteros y que también nos hayan dado resultados enteros, ¿no ven? Nos facilitó eso bastante. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo lo dibuje? O lo haga, digamos, en una hojita y papel. Obviamente la escala no la voy a respetar al 100%. Es decir, aquí obviamente no me van a dar valores enteros, ¿no? Me van a dar aquí con valores decimales y demás. En esos casos, yo lo tendría, no es así, que manejar con mucho cuidado porque seguramente voy a tener errores por redondeo y tal vez no vaya a medirlo bien, ¿no? Y ahí puede haber una diferencia. Sin embargo, este método se lo usaba antes por el tema de que es gráfico y más rápido teníamos resultados. ¿No es así? Afortunadamente ya para esto hay fórmulas y directamente es meterlo en calculadora. Bien. Incluso, miren, les decía, de aquí de este mismo gráfico, yo voy a proceder ahorita a demostrar algunas fórmulas. ¿Ya? Van a ver que no es nada difícil. ¿De acuerdo? Aquí, sí, incluso tengo acá el libro de Enrique Flies para que vean de que se repiten las mismas fórmulas. Le voy a mostrar. El libro de Flies, por acá lo tengo. ¿Dónde está? Aquí, Flies, estabilidad toma 1. A ver, si mal no recuerdo, está en la página 200, así clavadito. Página 2. Sí, esta parte acá, todo esto es inercias máximas y mínimas. ¿Ya? Aquí, como pueden ver, me está dando el valor de la inercia
I1 y 2, la inercia máxima, la mínima, me está dando el ángulo, ¿no es así? Bueno, aquí lo expresa como tangente, pero me está dando el ángulo. Me está dando también en la siguiente página el otro ángulo, que es este de aquí, el alfa 2. Y esta parte de acá le decía, aquí tiene un error el Flies, esta fórmula está mal. Yo se las voy a corregir ahorita. Pero mejor se las demuestro, ¿no? Para que vean que no me estoy inventando, digo que está mal porque sí. Bien, ¿cómo se demuestra esto? Aquí ya con cosas gráficas y utilizar bastante la lógica, ¿no? Aquí del gráfico. Bueno, utilizar conceptos matemáticos y también basarme en el gráfico mismo. Les explico. Bien, primero vamos a partir de lo siguiente. La inercia en X, aquí yo estoy viendo, aquí es igual a la distancia CB, ¿no ven? Perdón, CN, desde el... Ah, no, pero esto es una O, perdón, esto está mal. Esto es una O, dijimos. El origen, no sé por qué se cambió. Ya, sería de aquí, desde la distancia, desde inercia en X, sería igual a la distancia ON. ¿De acuerdo? ON. Le dibujaré un palito aquí para indicar que es una distancia. ¿Ya? Distancia ON. La inercia en Y es igual a la distancia OM. ¿No ven? Bien. Ahora, si yo quiero yo quiero obtener la distancia OC, ¿cómo la determino? Aquí les pregunto a ustedes, ¿cómo yo determino? Aquí vamos a participar y vamos a resolverlo esto, todas estas fórmulas que están ahí, nosotros vamos ¿cómo sería? Demostrarlas mediante el círculo de Moore, que como les digo, el círculo de Moore yo puedo demostrar esas fórmulas. ¿Cómo yo obtengo la distancia OC? A ver, traten más o menos de imaginarse. Yo voy aquí a dibujar. ¿Cómo obtengo la distancia OC? A ver, ¿alguien? ¿Alguien tiene idea más o menos cómo yo obtengo esta distancia, la que está aquí? De aquí hasta acá. Tomando en cuenta de que ON es esta de aquí, que es IX, y OM, esta de acá sería IY. Sería el promedio, ¿no ven? Imagínense si esta distancia está hasta ON y luego la OM, la OC sería el promedio de ambas. ¿No es así? Entonces, OC va a ser igual a ¿qué? Sería igual a OM más ON, todo dividido entre 2. Esto de aquí. Pero como OM y ON son IX e IE, entonces la distancia OC es igual a IX más IE, o sea, el promedio, ¿no? De ambos. Como son suma, yo puedo también tenerlo de esta forma, ¿no? No pasa nada. Entonces, OC va a ser igual a el promedio de los valores de ambas inercias. Ahí, 2. ¿De acuerdo? Tenemos entonces algo muy importante, este valor de acá, OC. Bien. Ahora, tomando en cuenta que este valor de acá es IXY, este valor de aquí, podemos obtener el valor del radio, ¿no?
Así podemos tener este valor del radio. Sí, pero para eso tendríamos que saber también este valor, ¿no? Si yo quisiera hacerlo esto por Pitágoras, tendría que obtener el valor de C, en la distancia CM. ¿Y cómo yo obtengo esta distancia CM? Aquí viendo del gráfico. CM sería igual a la distancia OM menos OC, ¿no ve? OM menos OC. Bien. Entonces, si yo reemplazo estos valores, un rato quiero ver algo. Ya, si yo reemplazo estos valores, entonces, ¿qué voy a tener? Obtengo OM, que es IY, menos OC, que dijimos que es IY más IX, ¿no ve? Sería IY más IX. Pero esas están divididas entre 2. Es decir, acá, 2. Estoy a moverlo más aquí. Por lo tanto, me va a quedar todo esto que me va a quedar igual a IY menos IX. Así, dividido entre 2. Ya está, ya tengo el valor de CM. Entonces, yo puedo tener el valor de R, que es aquí el radio, como la hipotenusa. ¿No ve? Entonces tengo que R, que mirando el gráfico y dijimos que R así en valor absoluto también es la distancia de IX, del IXY, ¿no ve? El máximo y el mínimo. Entonces voy a tenerlo así ya como valor absoluto del Y, que está acá, el IXY, máximo, mínimo, cualquiera, pone como un M, ya, así indicando que es este máximo, mínimo. Es igual que el radio, ¿no ve? Sin valor absoluto. El radio que es igual, dijimos, por Pitágoras, sería igual a... Acá sería, voy a ponerlo, a ver, ya así directamente como una raíz. Ya sería el IXY al cuadrado más este valor, el de el de CM al cuadrado también. Bien, ahorita ya lo voy a dibujar. Ahí. Esto está al cuadrado. Y CM al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, el radio, pues voy a tenerlo así ya, y XY, indicando que es un máximo mínimo, que sería igual, reemplazando el valor de CM. Sigo con la raíz esta. Reemplazo IXY. Seguimos al cuadrado. Más. Ahora tengo que reemplazar ese IXY. Perdón, IY, perdón, menos IX. Todo dividido entre 2, ¿no ve? Todo dividido entre 2. Pero también tengo que indicarle. Esto de aquí está al cuadrado. Al cuadrado. Y esto es al cuadrado. Bien. Cuando yo distribuyo al cuadrado, aquí el denominador se va a hacer 4, ¿no ve? Y ese 4 va a pasar a ser coeficiente de IXY. Es decir, aquí que voy a tener el IXY máximo o mínimo corresponda va a ser igual a 4 veces IXY al cuadrado, perdón, más que va a ser
y menos ix, eso está en elevado al cuadrado, ¿no? Aquí. Aquí al cuadrado y aquí al cuadrado. Y aquí va a ser sobre 4. Bien, entonces sigamos. Y aquí para terminar, y máximo o mínimo, el que corresponda, va a ser igual a un medio de la raíz de ¿qué? De 4 veces ixy al cuadrado más y menos ix elevado al cuadrado, ¿no? Y perdón, esto está... Sí, ahí está. Acá. Elevado al cuadrado. Bien. Aquí y acá. Aquí estamos viendo. Ahora, dijimos, este valor de aquí cuando sea positivo es máximo y cuando sea, negativo es el mínimo, ¿verdad? Entonces, si este de aquí fuera el máximo, le corresponde a este ser positivo, ¿no ve? Y si fuera negativo, sería con negativo. Mejor dicho, si fuera mínimo, sería negativo. Entonces, más o menos le voy a poner. Ahora, vámonos aquí a la fórmula de Flies, el libro de Flies. ¿Dónde está? Aquí está su error. Aquí en esta parte. Cuando quiere calcular el máximo y el mínimo. Voy a acercarme. Esta parte de acá. Aquí donde les digo, no fue, digamos, porque por llevarle la contra, nada. Sino que realmente es porque aquí está errado. Aquí yo lo estoy demostrando de manera gráfica, ¿no? O sea, con el libro de Flies, pero digo, con el círculo de Moore. Pero también lo he demostrado de manera analítica. Como le digo, es bien largo, es hacer todos estos pasos que dice de derivar, bueno, no integra, pero se deriva, se reemplaza, hay que utilizar fórmulas, identidades trigonométricas, así que son poco conocidas. Y al final todo tiene que terminar en esto. Pero como les digo, aquí el libro está mal, aquí es donde se ha equivocado. Aquí para empezar, aquí es menos, faltaba el símbolo negativo y le falta esto, el 1/2. ¿De acuerdo? Eso corríjanlo, los que están trabajando con el libro del Flies, corríjanlo. ¿De acuerdo? Aquí es donde tiene un error. Esta realmente es la fórmula. Si quisieran hacerlo de manera analítica, o sea, haciendo todos estos pasos que indica el mismo libro, ¿no? De reemplazar, de derivar y todo eso, también van a llegar a lo mismo. Yo lo hice primero de manera analítica, lo demostré que esto estaba mal. Y luego lo hice con el círculo de Moore y también se demostró pues que esto estaba mal, ¿no? Aquí donde está mal. ¿De acuerdo? Eso corríjanlo. Bien. Vamos a hallar ahora entonces el que falta, ese es el para hallar el producto de inercia máximo y mínimo. Ahora nos falta hallar este de acá, ¿no? Que es el J1 y el J2, o sea, la inercia máxima y la inercia mínima, como yo las hallo. ¿Ya? Afortunadamente igual se puede demostrar aquí con el círculo de Moore. O sea, originalmente yo tendría que demostrarles esto con puro fórmula, reemplazando, pero visto lo visto rayando en la pizarra, o sea, escribiendo, me cuesta bastante, ¿no? Y nos hubiéramos tardado bastante. Entonces, directamente preferí demostrárselo con el círculo de Moore. Es más corto y aparte también es más, bueno, no diré más confiable, pero también es confiable. Bien. Ese sería para hallar el producto de inercia máximo y mínimo. Ahora, tenemos que hallar este de aquí, ¿no? Ve que es el J1 y el J2. ¿Cómo los hallamos? También vamos a utilizar el círculo de Moore. Voy hasta acá. Voy a quedarme con este pedazo aquí abajo, ¿ya? Con el máximo y el mínimo, esto. Bien.
Un rato voy a ver, creo que borré algo que no debía. Ah, sí, sí, esto acá. No lo voy a tapar un rato esto, ya solo esta parte aquí solo para demostrar el JXY máximo y mínimo. Ya, pero este OC todavía nos quedamos. Bien. Viendo el gráfico, yo sé que J1, o sea, para un I1, el momento de inercia máximo, ¿a qué es igual? Es igual, sería a la distancia OD, ¿no ve? A la distancia OD. ¿Y a qué es igual la distancia OD viendo el gráfico? Sería igual a que a sumar la distancia OC más CD. ¿No ve? O sea, igual ha sido sumar a la distancia OC más CD. Esta distancia acá más esta distancia acá. ¿Qué también podemos ver del gráfico? Que CD es el radio, ¿no ve? O sea, tiene la misma longitud que el radio, que CA, que BC, que CA', ¿no ve? Que es igual al radio. Entonces, directamente también yo podría decir que esto es igual a OC más el radio. ¿No ven? ¿Y a qué es igual el radio? El radio dijimos es igual a un valor de IY máximo, mínimo, ¿no ve? Al menos en valor absoluto. Es decir, es este valor. ¿De acuerdo? Entonces, viendo aquí del gráfico que voy a tener, I1 va a ser igual a ¿qué? Reemplazo el valor de OC. ¿Ya? Este valor de aquí. OC que es igual a 1/2 de... Voy a escribirlo mejor que soy malo dibujando letras. Ya, 1/2 de y más y x, acá, 2, 1/2 de esto, más, en caso de que yo estoy hallando el máximo, es más 1/2 de la raíz, ¿no? Así todo esto que está aquí abajo, 4 veces y al cuadrado, más la diferencia y menos ix al cuadrado. Bien, aquí voy a dibujar, aquí falta el 1/2. Y nos olvidemos acá de la raíz. ¿Dónde está? Ese sería para hallar el I1. Si yo quisiera hallar el I2, que es el que está aquí abajo, así, es decir, la distancia OB, simplemente tendría que restarle este valor de acá, ¿no ve? O sea, va a ser un negativo. Es decir, el I2 es lo mismo que el I1, solo que acá es negativo. Vamos aquí al Enrique Flies. Y efectivamente, ¿no? Estamos viendo acá. El I1 máximo es 1/2 de... Este JZ en realidad es JX, ¿no ve? Eso es lo que ellos manejan, le ponen Z a la X. Ya sería 1/2 de IX más IY. ¿Ya? Aquí tenemos 1/2 de IX, bueno, IY más IX es lo mismo, propiedad conmutativa. Más, si yo quisiera hallar el máximo, es decir, el I1, más, como vemos acá, 1/2 de la raíz de 4 veces JXY al cuadrado, aquí está, bueno, IXY al cuadrado, más, dice IX menos IY al cuadrado, y aquí está IY menos IX al cuadrado. Tal vez alguien podría decir, ¿por qué aquí nos hemos chipado hasta al revés, no? Y yo le digo que eso no importa, cuando está elevado al cuadrado, si se dan cuenta, sale positivo o sale negativo, cuando se eleva al cuadrado directamente todo se vuelve positivo, ¿no? Entonces no importa realmente aquí el orden. Incluso yo le puedo poner aquí IX menos IY, y da lo mismo, ¿no? Porque está elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, comprobado. Aquí I2 es simplemente con negativo, ¿no? Aquí tendríamos que cambiarle con negativo. Y da lo mismo. Bien, entonces ya hemos demostrado las inercias máximas, las mínimas y el producto de inercia máximo y mínimo.
¿Qué nos falta demostrar? Este ángulo de acá, ¿no ve? Aquí este ángulo que me muestra. Este ángulo nos falta demostrar. Claro, lo demostramos. ¿Ya? Antes que se nos acaba la sesión y ya está, ya acaba la clase, ¿de acuerdo? Bien, ya solo nos falta hallar ese ángulo. Recordemos, podríamos hallar este de acá directamente, que es el alfa, pero vamos a trabajar con este, ya que es el tita. Recordemos que tita, ¿a qué es igual? Bueno, mejor dicho, alfa es igual a la mitad de tita. ¿No es así? Por ende, aquí un rato voy a dibujarlo aquí al lado. Por ende, tita es igual a 2 veces alfa. ¿No ves? Simplemente estoy despejando. Bien, entonces, yo de acá tengo ya mis bases para trabajar ya tranquilamente. ¿No es así? Bien. Tengo yo el ángulo, bueno, el ángulo tita tendría yo que calcularlo, ¿no ve? Puedo utilizar directamente el valor de XY, ¿no es así? Y este valor de CM. El valor de CM ya lo hemos calculado, que recuerden, ¿no? Si mal no recuerdo, daba IY menos IX sobre 2, ¿no ve? IY menos IX sobre 2. O sea, teníamos que, era el valor de CM era el valor de igual a OM menos OC, ¿no ve? Ya lo hemos demostrado. OM es igual a IY menos OC, que es igual a IY más IX sobre 2. Sí, es IY menos IX sobre 2. Es valor de acá. CM, igual ya le decía, ya lo hemos demostrado anteriormente, es igual a IY menos IX sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestras bases para demostrar el ángulo. Bien, entonces, ese ángulo de tita yo puedo calcularlo como la tangente. Voy a ponerle una olla indicando que es tita. La tangente de tita es igual a cateto opuesto, que es IXY, dividido el cateto adyacente, que es igual a la distancia CM, pues, ¿no? Aquí sería CM, esa distancia. Bien, yo voy a reemplazar los valores que yo ya conozco. Esto va a ser igual a ¿qué? Sería igual a la tangente ya de 2 veces alfa sería. ¿No ve? Voy a poner a ver alfa como... lo voy a dibujar mejor. Ya que recordamos que tita es igual a 2 veces alfa, ¿no ve? Sigamos, sería IXY dividido CM. ¿Y CM a qué es igual? Aquí sería igual a 2 veces alfa, dijimos. CM a qué es igual. IY menos IX menos IX dividido 2. Dividido 2. Por ende, ya está teniendo forma, ¿no? Todo esto. Aquí va a ser igual todo. Va a ser igual a la tangente de 2 veces alfa, igual a qué? A 2 veces producto de inercia IXY, que es alfa, dividido IY menos IX. IY menos IX. Ahí está. ¿No? Está acá. Ojo, hay dos alfa, les decía, ¿no ve? Este alfa es alfa sub 1. Vamos a ver cómo nos quedó en el gráfico.
Vamos a ver, mejor dicho, el libro de Flies. Efectivamente, ahí está. La tangente de 2 veces alfa 1, el primero, este es para hallar el momento de inercia máximo, ¿no? ¿Es igual a qué? A 2 veces IXY dividido IY menos IX. Demostradísimo. ¿Cómo yo puedo hallar alfa 2? ¿Ya? Aquí en el gráfico, ahí les digo que sería complicadito graficarlo en la ortogonal. ¿Ya? Este sería su... Ah, tiene un nombre, a ver, cuando ustedes vean, hoy seguramente ya habrán visto en ecuaciones diferenciales, la ortogonal, si lo quisiéramos relacionar respecto a las derivadas, sería así. Les explico. Si yo quiero encontrar la función ortogonal, es igual a esto. Menos 1 sobre y. ¿Ya? Si yo quiero encontrar cuál es la ortogonal, tendría que cambiarle la pendiente, que sería de esta forma. ¿Ya? Como yo sé que esta de aquí es prácticamente una función, pues, ¿no? Está respecto a estos valores. Como yo quiero encontrar su ortogonal de esta, tendría que reemplazar en lo siguiente. A ver, tendría que ponerla de esta forma, pues, ¿no? A ver, lo voy a dibujar. Lo voy a dibujar a ver, para que sea más rápido. La tangente de 2 veces tita 2, porque queremos hallar su ortogonal, sería igual a menos 1 sobre la tangente de 2 veces tita 1. Si yo reemplazo estos valores, o sea, yo ya conozco tangente de 2 veces tita 1, ¿no ves? Si yo reemplazo estos valores, ¿a qué va a ser igual? Menos, este y x van a pasar arriba, ¿no ven? Y x, aquí abajo va a ser igual a 2 veces ixy. Ya, eso sería igual a la tangente alfa 2. Como le digo, así graficarlo en el círculo de Moore va a ser un poquito más complicado. Y tomando en cuenta el tiempo que tenemos, directamente voy a aplicar esto, ya la ortogonal. Como le digo, ustedes lo ven esto en ecuaciones diferenciales. Cuando yo tengo una función, la derivo, reemplazo su derivada por la inversa negativa, lo integro y obtengo la función ortogonal. Bueno, la familia de funciones ortogonales, porque son varias. Veamos aquí el libro de Enrique Flies, quiero ahí ver cuánto valía alfa 2. Bueno, la tangente alfa 2. Aquí está. Y efectivamente, viendo acá, nos da lo mismo, ¿no? Tangente de alfa 2 es menos y menos ix dividido 2 veces ixy. ¿De acuerdo? Como ven, todas estas funciones lo pueden demostrar si siguen todos los pasos que aquí habla el Flies. Te lo explica bueno, algunos te los omite. Vos tenés que integrar, él directamente se salta y lo integra y lo reemplaza directo. Uno tiene que hacer esto con calma y demuestra todas estas fórmulas. Si lo hace uno de manera analítica, también se va a dar cuenta de que aquí hay un error. Como le digo, hay que corregir esto. Aquí se equivocó el Flies. Bien. Bueno, los ángulos ya está. Sí, digamos, esto es lo más difícil, ¿no? Todo esto hay que demostrarlo, o sea, es parte del contenido de la materia. Y yo encontré esa forma de hacerlo más rápido, que es mediante el círculo de Moore, que vemos dar las mismas fórmulas, ¿no? Y más rápido. A estar integrando, a estar derivando y demás. Directamente, con un gráfico más rápido obtenemos todo. ¿Listo? Entonces, yo con esto ya doy por concluido la unidad 3, ¿ya? Y a la siguiente clase ya empezaremos de lleno a las relaciones de vínculo. ¿De acuerdo? Y que les recalco que las relaciones de vínculo es lo más importante de la materia. Ya, al menos es lo que más se usa. Este tema, todo esto que estamos viendo, inercia y esto, ¿sabes dónde lo van a volver a ver? En resistencia de los materiales. Bueno, no lo ven esto, ¿no? O sea, esto máximo y mínimo es más como que de la materia. También lo vemos en hormigón, ya porque en hormigón hay que trabajar mucho con las flexiones y ellos trabajan harto con las inercias. Ahí se lo vuelvo a ver.
¿ya? Ahí directamente el ingeniero solo aplica fórmulas, ya no hay demostraciones, todo eso, ¿no? Pero aquí estamos viendo lo de dónde sale todo eso, no nos estamos inventando porque sí, ¿de acuerdo? No sé si alguien tiene alguna consulta y con esto daríamos por concluida la clase. No sé si alguien tiene alguna consulta. Ah, igual respecto a las tareas, hay una tarea que la tengo que eliminar, ¿no ve? Esa, yo se les voy a eliminar, no se preocupen. Más tarde la elimino. Ocupo una consulta, entonces, las tareas que, o sea, bueno, los ejercicios que hacemos en clase con el ingeniero de reacciones de vínculo, ¿cómo tenemos que hacerla como una sola tarea o cómo? A todos esos ejercicios que hagan con el ingeniero, háganlo ustedes también, a modo de que ustedes también necesitan practicar, ya para que no tengan el problema que en el examen final, que ahí seguramente, bueno, es más que seguro que le mete una reacción de vínculo, no tengan problema. Ya, ustedes mismos cópienlo. Creo que a su compañera Andrea, ¿no es así? Le tienen que enviar una foto de los apuntes. Ahí creo que ahí ustedes le mandan, pues, ¿no? Los ejercicios que hagan con el ingeniero tienen que volver a hacerlos ustedes. Ya las tareas que les envíe, porque el ingeniero también les va a dar tarea, esa ya va a ser para presentarse conmigo, ¿de acuerdo? Esos apuntes no se presentan, ¿no? O sea, después, Eh, papel limpio. no, al menos a mí no me presentan apuntes, pero en su grupo creo que estaban hablando que los apuntes a su compañera Peñafiel, ¿no? Le presentan una foto, o al menos para llevar a cabo que están tomando apuntes. Sí, yo creo que es para eso, porque eso era un principio. Ah, ya, ya. Al menos conmigo no. Eso es.